Muchas gracias, Javier, por atender a estas conversaciones. Yo quería empezar por preguntarte, antes, miramos 10, 15, 20 años atrás, la política en el centro derecha se hacía de otra manera, y me refiero más que nada a la flexibilidad, al escuchar, al tener, digamos, más debate interno, y si esto ha cambiado en la actualidad. Bueno, hace 20 años, José María Aznar llegó a la Moncloa, ¿no? Después de una larguísima sequía que había durado 14 años, que como consecuencia de la desaparición de la UCD había dejado prácticamente huérfanas a todas las tribus, ¿no?, del centro derecha, ¿no? Y Aznar en el año 90, que es cuando comienza a presidir el partido, lo que hace es una labor de recuperación de los dispersos, ¿no? Demócratas cristianos, liberales, conservadores, gente varia, ¿no?, que se había quedado efectivamente huérfana. Y hasta socialdemócratas. Y hasta socialdemócratas, algún socialdemócrata por ahí, ¿no? Y lo que él hizo fue crear un ambiente, digamos, cómodo, básicamente cómodo, para que todos aquellos que habían tenido una referencia en la UCD volvieran a tener una referencia unificada, ¿no? Eso trajo consigo dos cosas, ¿no? Por una parte, digamos, una visión unificada de lo que era el partido. Aznar fue un presidente que presidía, ¿no?, y que realmente mandaba. Pero al mismo tiempo también una flexibilidad en los planteamientos, ¿no? De manera que gentes como yo, que venían de otros, bueno, que nos habíamos visto en la UCD, pero que veníamos de orillas diversas, nos sentíamos a gusto, ¿no? Y podíamos hablar, podíamos disentir, podíamos plantear cosas que no siempre estaban de acuerdo con las líneas del partido, aunque al final lo que efectivamente había un consenso pactado, negociado, hablado, dialogado, ¿no? ¿Y esa casa común que describes ha pasado a ser un apartamento para pocas personas? Bueno, yo creo que eso se ha visto un poco en los resultados electorales, ¿no? Al final, por razones varias, no digo yo que sean únicamente por razones internas del partido, también hay razones externas, pero ciertamente se ha producido una desafección. Es decir, diversas tribus también, por utilizar la palabra, pues se han sentido, digamos, por razones varias, excluidas, relativamente excluidas, ¿no? Cuando uno baja de votos de manera drástica y dramática, como se ha producido, y cuando por otra parte esos votos son identificables en otras formaciones políticas, en este caso concreto lo que es evidente es que el inicio de Ciudadanos se ha debido en gran parte a una tremenda desafección por parte del Partido Popular, de militantes y de votantes del Partido Popular, ¿no? Entonces, claro, eso significa que la cohesión se ha perdido, es decir, que hay un número determinado de gentes, mayor o menor, significativo en cualquier caso, que por diversas razones se ha sentido ya no representada o no suficientemente atraída por el Partido Popular. Cuando se produce esa desafección y surgen nuevos partidos que atraen el voto desafecto, en la izquierda Podemos y en el centro derecha Ciudadanos, ¿cuál es a tu juicio la estrategia que debía de seguir el partido de los desafectos? Yo creo que lo primero que hay que hacer es tender la mano, ¿no? Es una cosa tan elemental, ¿no?, tan compasiva, ¿no?, pero para decirle a esa gente que o se ha ido a otro lado o se ha quedado en casa, porque hay mucha gente que se ha quedado en casa, no lo olvidemos, tenderle la mano y decirle, aquí estamos, ¿no?, seguimos estando aquí, incluso pidiendo algún tipo de perdón, ¿no? Pues nos hemos desviado, nos hemos olvidado, pero la segunda cosa es recuperar la consistencia ideológica, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de espacios políticos ideológicos. Yo creo que al final de la historia, casi como en las leyes físicas, las leyes políticas indican que en el mundo contemporáneo, en la democracia representativa, existe una izquierda y una derecha, ¿no? Cada cual con sus referencias ideológicas, y en la medida en que se ha producido esa desafección, también es en gran parte debida a que se ha perdido la referencia ideológica, ¿no? Entonces hay que recuperarla, ¿no? Y no hay que tener miedo en profesar una fe, en profesar unas creencias, en profesar una determinada ideología, es decir, yo estoy aquí, lo cual no quiere decir que vaya a partir en cruzada contra el otro, ¿no? Convivimos todos dentro del marco constitucional, pero yo creo que
la recuperación de la mano tendida, por un lado, del afecto, de la consideración, y por otro lado, la referencia ideológica, son dos cosas absolutamente indispensables para recuperar el espacio perdido, ¿no? Y para que efectivamente ese espacio siga siendo un espacio coherente, un espacio significativo y un espacio sobre todo eficaz para la vida democrática, ¿no? Yo entiendo perfectamente lo de la ideología derecha-izquierda que mencionabas. Ahora, lo que creo que ha cambiado es el campo de actuación debido a la crisis económica financiera 2008, debido a la globalización, debido a digamos, los retos enormes que tiene la Unión Europea por muchos motivos y diversos motivos, y también evidentemente por el tema terrorismo y la inseguridad global. Entonces, a la izquierda tendrá que reinventarse esa seña de identidad que tiene, que es el estado de bienestar, y hay que redimensionarlo, y es difícil hacerlo. Y a la derecha me imagino que también hay que repensar muchas cosas. O sea, no podemos volver hacia 20 años, ¿no? Es decir, los próximos 20 años van a ser muy cruciales, ¿no? No, claro, no. Es evidente que las circunstancias son diferentes, ¿no? Y en alguna parte sustancialmente diferentes. Es evidente, por ejemplo, que el tema del repensamiento del estado de bienestar también corresponde a la derecha. Es decir, que yo creo que desde ese punto de vista hay una confluencia en donde tenemos que repensar cuál es la sostenibilidad del estado de bienestar, ¿no? Y es un tema central, porque al fin y al cabo todo lo que estamos viviendo desde hace 70 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, está construido precisamente en torno a dos digamos, pilares. Uno es la libertad. El consenso de Washington. Claro, exactamente, básicamente es eso, ¿no? Entonces lo que es evidente es que somos más pobres que antes, ¿no? Globalmente. Y consiguientemente lo que tenemos que plantearnos es a dónde podemos acudir, ¿no? ¿Qué es lo que podemos realmente cubrir siendo más pobres? Yo creo que esa es una reflexión absolutamente inaplazable, posible, deseable. Yo creo que en gran parte, a pesar de todos sus defectos, eso es lo que está haciendo la Unión Europea. Y yo creo que todas las cosas que suponen, pues, digamos, la reducción de los déficits, la disciplina fiscal, me parecen cosas absolutamente indispensables, tanto para la derecha como para la izquierda, porque al fin y al cabo esto es aritmética, no hace falta ir más lejos. ¿Qué otras cosas tenemos que pensar? Primero, yo creo que tenemos que asegurar el respeto a las libertades, ¿no? Y el juego de las libertades individuales, que es absolutamente básico y es el otro pilar del sistema. En un contexto en donde tenemos efectivamente más fragilidad desde el punto de vista de seguridad, tenemos más fragilidad desde el punto de vista de la misma estructura económica, yo creo que a esas respuestas, tanto la derecha como la izquierda, pero de luego la derecha lo que tiene que hacer es no perder cuáles son los puntos de vista. Es decir, si en un momento determinado resulta que la derecha está dispuesta a sacrificar lo que son los términos básicos de la libertad individual, estamos perdidos, la derecha está perdida, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, con respecto al terrorismo, también tenemos que tener muy claros que, con todos los respetos debidos a los derechos individuales y a las libertades fundamentales, no podemos permitirnos ningún tipo de complacencia con respecto a esos terrorismos que estamos contemplando, fundamentalmente los de origen islamista, ¿no? Y hay que actuar con contundencia. Si no somos capaces de hacer esas cosas, yo creo que ese mundo, digamos, amenazante, pues acabará con nosotros. Pero yo creo que yo desde ese punto de vista estoy preocupado, pero no soy pesimista. Otras circunstancias se han vivido también muy complicadas y hemos sobrevivido con la creencia en el sistema de libertades y en el sistema al mismo tiempo también de reparto social razonable para unos y para otros, ¿no? Volviendo a la situación actual en España, ¿crees necesario una reforma de la ley electoral, por ejemplo? Yo creo que tenemos que reasegurar, puede parecer heterodoxo lo que voy a decir, reasegurar que existen mayorías suficientes para gobernar. Yo no tengo ningún gusto por la proclamación de que cuantos más partidos, más democracia, y lo estamos viendo en este momento. Y eso que tenemos una ley electoral que ya tiene una prima significativa para los mayoritarios. De manera que desde un punto de vista yo haría lo posible, quizá no para reforzar la prima, pero sí para asegurar la prima, porque este es un sistema que funciona mejor cuando es bipartidista.
como vemos en el Reino Unido, como vemos en los Estados Unidos, como vemos en la Alemania, como vemos en tantos otros países. Lo que sí tenemos que asegurar, y yo creo que es la reforma importante que tenemos que hacer, es cómo garantizar que los representantes elegidos, los diputados y los senadores, efectivamente representen intereses concretos de ciudadanos concretos. Y ahí es donde tenemos que plantearnos el tema de las listas, cómo se hacen las listas, dónde se presentan las listas, porque si no aseguramos que haya una relación personal casi entre el representado y el representante, pues nos convertimos, bueno, se convierten los representantes prácticamente en unos empleados más o menos distinguidos del Estado, ¿no? Yo creo que eso, ¿qué es lo que pasa en este momento? Es decir, el diputado medio no sabe a quién representa, no ve la cara del representado, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Hay fórmulas varias, hay fórmulas técnicas múltiples, podemos fijarnos en el sistema alemán, por ejemplo, podemos fijarnos también en los sistemas mayoritarios, aunque también traerían otras complicaciones que habría que evitar. Podemos pensar también en el sistema de las dobles vueltas, que yo creo que es un sistema que convendría que comenzáramos a aplicar ya en las elecciones locales. Es decir, que es la manera también de facilitar al ciudadano la elección y sobre todo la selección en la segunda vuelta y un poco repensar el voto, también con la idea de producir mayorías y minorías viables y eficaces. Cuando tú entraste en política, la corrupción no era un tema. Ahora es el tema de mayor preocupación para la población española, la corrupción política, ¿no? ¿Esto cómo lo... qué te sugiere? ¿Qué fórmulas mágicas tienes? ¿Y cómo te entristece? En efecto, eran otras condiciones, el Estado era muy frágil, era elemental. Yo creo que una de las razones por las cuales se ha producido también la corrupción es que efectivamente las administraciones públicas en toda su variedad local, regional, nacional, se han ido multiplicando y consiguientemente las tentaciones se han ido también multiplicando, ¿no? En la medida en que efectivamente el Estado ha ido tendiendo sus tentáculos en toda la vida económica y curiosamente claro, se ha producido esa especie de confabulación público-privada en determinados sectores para aprovecharse de unos y de otros, ¿no? ¿Cuál es la lección básica? Hombre, pues aparte de las leyes que efectivamente ya están o van estando, lo que tenemos que hacer es también pensar cuál es la dimensión del Estado, cuál es la dimensión del sector público, porque en la medida en que esa dimensión no sea tan gigantesca como es ahora, en esa medida también las tentaciones se van reduciendo. Yo creo que hay que ser muy exigente desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista legal, con los comportamientos de los representantes a todos los efectos y a todos los niveles, ¿no? Y yo creo que hay que actuar sin ningún tipo de contemplación para cualquier tipo de corrupción. Y yo creo al mismo tiempo también que hay que comenzar en una cosa tan simple como es la escuela, ¿no? Es decir, cuando yo veo los casos de corrupción que se están produciendo, lo que detecto es que hay un defecto de educación ética en los niveles primarios y secundarios, ¿no? También a otros niveles, ¿no? Una profunda indigencia intelectual y una profunda indigencia ética. No digo yo que eso sea todo lo que ocurre, pero es parte de lo que ocurre. Y de manera que la corrupción, dicen muchos clásicos que está en la misma naturaleza humana, ¿no? Y lo que hay que hacer naturalmente es tomar todas las medidas, legales y no legales, para corregir o para por lo menos prevenir las desviaciones de la naturaleza, ¿no? Y yo creo que en eso debemos estar. Para terminar entonces, Javier, una persona y una cita, y lo que te sugiere. La persona sería, por ejemplo, Eduardo Dato, que se cumplirán 100 años de cuando la asesinan con balazos anarquistas en la Plaza de Independencia. ¿Qué te dice esa persona? Y lo otro, muy cortito, la cita sería: tengo confianza en España porque la conozco, que es de Marañón. ¿Qué te sugiere eso? Las dos cosas, persona y la cita. Dato fue un gran reformista, ¿no? Conocemos mal nuestra historia, es una de las cosas que tendríamos que reivindicar. Y Dato concretamente es una figura importante, poco conocida, ¿no? Y que significó precisamente en un momento determinado, al principio del siglo XX, una voluntad reformista muy profunda, ¿no? Incluida dentro de un periodo que también está mal
mal estudiado, que es el periodo de la Restauración, ¿no? Que al fin y al cabo, con todos sus problemas y sus evidentes deficiencias, fue el periodo más largo de estabilidad predemocrático-democrática que se ha producido en la historia de España prácticamente de siempre, porque empezó en los años 70 de 1800 y acabó en 1931, ¿no? Y yo creo que hay Dato es una figura posterior a la de Cánovas, pero habría que renovar, habría que reivindicar también la figura de Cánovas, ¿no? A veces yo he leído y releído mucho las cosas de Churchill y he admirado mucho su trayectoria, con todas sus sombras, ¿no? Pero al fin y al cabo hay una voluntad transformadora churchilliana, ¿no? ¿Dónde está esa voluntad? Yo creo que está en Cánovas, está en Dato, en cierto sentido en Maura, claramente en el corto periodo de Suárez, ciertamente en Juan Carlos I y en algún sentido, todavía con la brevedad que lo estamos contemplando en Felipe VI, ¿no? Yo creo que esos son datos que tenemos que tener en cuenta precisamente para lo que viene de Marañón, para creer en España. Esto no es un erial, nunca ha sido un erial, nunca ha sido un erial, ¿no? Creo que en este momento una de las cosas que estamos viviendo tristemente es un aspecto, es una cierta generalización del pesimismo, ¿no? Y el pesimismo de la reaparición del caínismo y tal. Y efectivamente hay aspectos preocupantes. Pero yo como Marañón creo en España, yo como Marañón creo en los españoles, yo creo que hemos hecho grandes cosas juntos. Y si me permites un último apunte de estos días. La Universidad Juan Carlos I le ha otorgado el doctorado honoris causa a Stanley Payne, que es una gran figura de la historiografía sajona dedicada a España. Stanley Payne tiene un libro precioso que se llama España, una historia única, ¿no? En donde él se sale de la historiografía normal que él ha hecho, que es la de la España contemporánea, para hacer una visión general de lo que era la historia de España. Y efectivamente, esa es una historia única, una historia de la que nos deberíamos sentir orgullosos y aprender de ella, ¿no? Porque frente a ese pesimismo histórico que de vez en cuando nos invade, yo vuelvo a Marañón. Yo creo en España porque la conozco.